Hay una lucha que no deja cicatrices visibles, que no se escucha en gritos ni se mide en estadísticas, pero que define silenciosamente el curso de una vida. Es una batalla que ocurre en la penumbra de la mente, en ese espacio íntimo donde nadie más puede entrar. Allí, donde los pensamientos se entrelazan con las emociones, donde las decisiones se gestan mucho antes de convertirse en acciones, se libra el conflicto más determinante que un ser humano puede enfrentar. No es una lucha contra el mundo exterior. No es contra las circunstancias, ni contra el destino, ni siquiera contra otras personas. Es, en su esencia más pura, una confrontación con uno mismo. En algún punto de la vida, cada persona ha sentido esa extraña contradicción, querer algo profundamente y, al mismo tiempo, sabotear cualquier posibilidad de alcanzarlo. Desear avanzar, pero permanecer inmóvil. Anhelar el cambio, pero aferrarse a lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Es una paradoja desconcertante. Y sin embargo, es universal. Desde fuera, puede parecer falta de disciplina, miedo al fracaso o simple indecisión. Pero en lo más profundo, lo que ocurre es mucho más complejo. Es un sistema invisible de protección, construido a lo largo del tiempo, que intenta evitar el dolor, incluso si eso significa limitar la vida. El ser humano no se autosabotea porque sea débil. Se autosabotea porque, en algún momento, aprendió que ciertas partes de su potencial eran peligrosas. Tal vez fue una crítica en la infancia que se convirtió en una voz interna permanente. Tal vez fue una experiencia de rechazo que enseñó que mostrarse auténtico implicaba riesgo. Tal vez fue el éxito mismo el que generó miedo, porque trajo consigo expectativas imposibles de sostener. Sea cual sea el origen, el resultado es el mismo, una montaña interna. Una montaña que no está hecha de roca, sino de hábitos inconscientes, creencias limitantes y emociones no procesadas. Una montaña que no se escala con fuerza física, sino con conciencia. En el corazón de esta narrativa se encuentra la esencia de La montaña eres tú de Brianna Wiest, la idea de que el mayor obstáculo en la vida no es externo, sino interno. No es lo que sucede alrededor, sino lo que sucede dentro lo que define quién se convierte uno. Y esta idea, aunque poderosa, no es cómoda. Porque implica responsabilidad. Implica aceptar que muchas de las barreras que parecen inevitables han sido, en realidad, construidas desde dentro. Implica reconocer que el miedo, la procrastinación, la autocrítica excesiva o la incapacidad de avanzar no son fallas del carácter, sino respuestas aprendidas. Estrategias de supervivencia que, en su momento, tuvieron sentido, pero que ahora limitan. Imagina por un momento a alguien de pie frente a una montaña imponente. La observa desde abajo y siente que es imposible escalarla. La pendiente es demasiado empinada, el camino no está claro, y cada intento previo ha terminado en fracaso. Esa persona puede pasar años creyendo que la montaña es el problema. Que la dificultad está en el exterior. Pero, ¿y si la montaña no estuviera afuera? ¿Y si cada obstáculo, cada resistencia, cada retroceso fuera una manifestación de algo interno que aún no ha sido comprendido? Este es el giro radical que transforma la perspectiva. No se trata de conquistar el mundo, sino de entenderse a uno mismo. No se trata de eliminar el miedo, sino de escucharlo. No se trata de forzarse a avanzar, sino de descubrir por qué una parte interna se resiste. Porque dentro de cada autosabotaje hay un mensaje. Un lenguaje emocional que ha sido ignorado. Un conflicto no resuelto. Y es precisamente en ese punto donde comienza el verdadero trabajo. La mayoría de las personas intentan cambiar sus resultados sin cambiar sus patrones internos. Intentan motivarse más, disciplinarse más, exigirse más. Pero lo que ocurre es predecible, el cambio es temporal. Porque la raíz del problema sigue intacta. Es como intentar construir sobre un terreno inestable. Por más esfuerzo que se invierta, tarde o temprano, todo vuelve a colapsar. La verdadera transformación no ocurre en la superficie.
Ocurre en las capas más profundas de la mente, donde se originan las creencias, donde se almacenan las emociones, donde se definen las percepciones de lo que es seguro y lo que no, y aquí es donde la narrativa se vuelve profundamente humana. Porque nadie elige conscientemente sabotear su propia felicidad. Nadie despierta por la mañana con la intención de fracasar, de quedarse atrás o de repetir patrones que le hacen daño. Lo que ocurre es mucho más sutil, hay partes internas que están intentando proteger, evitar o compensar algo. El problema es que esas partes no siempre distinguen entre pasado y presente. Siguen reaccionando como si las antiguas amenazas fueran actuales. Siguen interpretando el cambio como peligro. Siguen prefiriendo la incomodidad conocida antes que la incertidumbre del crecimiento. Por eso, la batalla interna no se gana con fuerza, sino con comprensión. No se trata de luchar contra uno mismo, sino de reconciliarse. De escuchar lo que antes se ignoró. De entender que cada bloqueo tiene una historia, cada miedo tiene un origen y cada resistencia tiene una razón. Este enfoque cambia completamente la dinámica del cambio personal. Porque deja de ser una cuestión de disciplina rígida y se convierte en un proceso de autoconocimiento profundo. Deja de ser una guerra interna y se transforma en una integración. La montaña, entonces, ya no es un enemigo. Es un reflejo. Un mapa interno que revela dónde están las heridas, los patrones y las oportunidades de crecimiento. Y aunque al principio puede resultar abrumador, también es liberador. Porque significa que el cambio está al alcance. Que no depende de factores externos incontrolables, sino de la capacidad de mirar hacia adentro con honestidad y valentía. A lo largo de esta narrativa, se desplegarán las capas de este proceso. Se explorarán las raíces del autosabotaje, las formas en que se manifiesta y, lo más importante, las herramientas para transformarlo. Pero todo comienza aquí. Con una pregunta incómoda, pero esencial: ¿qué pasaría si el mayor obstáculo en la vida no fuera lo que falta, sino lo que ya está dentro? Y en ese instante, algo cambia. Porque la respuesta no está afuera. Nunca lo estuvo. La montaña siempre estuvo allí, silenciosa, esperando ser comprendida. Y al reconocerla, no como una barrera, sino como un camino, comienza la verdadera transformación. Antes de que una persona pueda transformar su vida, debe aprender a ver con claridad aquello que durante años ha permanecido oculto bajo capas de justificación, hábito y rutina emocional. El autosabotaje no suele presentarse de forma evidente. No aparece como un enemigo declarado, ni como una voz que advierte su intención de destruir el progreso. Por el contrario, se disfraza. Se adapta. Se camufla dentro de comportamientos cotidianos que, en apariencia, parecen inofensivos, incluso racionales. Y ahí reside su poder. Porque lo que no se reconoce, no se cuestiona. Y lo que no se cuestiona, se repite. En el núcleo de La montaña eres tú de Brianna Wiest, se plantea una verdad que puede resultar incómoda al principio: el autosabotaje no es un accidente. Es un patrón. Un sistema interno que opera con lógica propia, aunque esa lógica no siempre sea consciente. Para reconocerlo, primero hay que abandonar la idea de que el autosabotaje es simplemente falta de fuerza de voluntad. Esa interpretación simplista no solo es incorrecta, sino que también es peligrosa, porque empuja a la persona a culparse sin comprenderse. Y cuando alguien se culpa sin entenderse, refuerza el mismo ciclo que intenta romper. El autosabotaje es, en realidad, una forma de autoprotección mal calibrada. Es la mente intentando evitar un dolor que alguna vez fue real. Es el sistema emocional reaccionando a amenazas pasadas como si aún estuvieran presentes. Es una respuesta aprendida que, en su momento, tuvo sentido, pero que en el presente se ha vuelto limitante. Para alguien que observa desde fuera, puede parecer contradictorio: ¿por qué alguien evitaría aquello que desea? ¿Por qué postergar una oportunidad, abandonar un proyecto o sabotear una relación que podría ser significativa? Pero desde dentro, la historia es diferente. Porque el deseo consciente no siempre coincide con la programación inconsciente.
Una parte de la persona puede querer crecer, avanzar, cambiar. Pero otra parte, más profunda, más antigua, puede asociar ese cambio con peligro. Y cuando esas dos fuerzas entran en conflicto, lo que emerge no es progreso, sino resistencia. El primer paso para reconocer el autosabotaje es observar los patrones, no los momentos aislados. No se trata de analizar un día en el que faltó motivación, sino de identificar ciclos que se repiten a lo largo del tiempo. Es notar cómo, justo cuando algo empieza a ir bien, aparece una interrupción. Cómo, cuando surge una oportunidad, emerge una excusa. Cómo, cuando el cambio está cerca, aparece el miedo disfrazado de lógica. Es en esa repetición donde se revela el patrón. Una persona puede notar, por ejemplo, que siempre abandona proyectos antes de terminarlos. Que evita conversaciones importantes hasta que se vuelven inevitables. Que procrastina tareas que podrían acercarla a sus objetivos, pero encuentra energía para actividades que la distraen. Desde fuera, esto puede interpretarse como desorganización o falta de compromiso. Pero en realidad, puede ser una señal de algo más profundo, una resistencia interna que aún no ha sido comprendida. Reconocer el autosabotaje implica desarrollar una forma distinta de mirar la propia conducta. No desde el juicio, sino desde la curiosidad. No preguntándose qué está mal conmigo, sino que está intentando proteger esta parte de mí. Este cambio de perspectiva es sutil, pero transformador. Porque convierte el conflicto interno en una oportunidad de entendimiento. El autosabotaje rara vez se manifiesta de forma dramática. No siempre se trata de decisiones grandes o visibles. A menudo, se esconde en pequeños hábitos, revisar el teléfono en lugar de enfrentar una tarea difícil, posponer una conversación incómoda, evitar tomar decisiones por miedo a equivocarse. Son acciones aparentemente insignificantes, pero que, acumuladas con el tiempo, definen trayectorias completas. Y lo más importante, son automáticas. La persona no se levanta cada mañana con la intención de sabotearse. Simplemente repite patrones que han sido reforzados durante años. Patrones que, en algún momento, ofrecieron una forma de seguridad. Porque el autosabotaje no busca destruir. Busca proteger. El problema es que protege de la forma equivocada. Protege evitando el crecimiento. Protege manteniendo lo conocido. Protege alejando a la persona de aquello que, aunque deseado, también resulta incierto. Y la mente humana, en su intento constante de mantener estabilidad, suele preferir una incomodidad familiar antes que una incertidumbre desconocida. Aquí es donde la conciencia se vuelve esencial. Porque solo aquello que se hace consciente puede ser transformado. Reconocer el autosabotaje no es un proceso instantáneo. Requiere observación constante, honestidad radical y una disposición a ver lo que antes se evitaba. Requiere notar no solo lo que se hace, sino cuándo se hace, cómo se hace y, sobre todo, por qué se hace. Es un ejercicio de presencia. De atención plena aplicada a la propia conducta. Una persona que comienza este proceso puede descubrir que sus mayores bloqueos aparecen justo antes de momentos de avance. Que su ansiedad aumenta cuando está cerca de algo importante. Que su tendencia a distraerse se intensifica cuando enfrenta tareas que podrían cambiar su vida. Y en ese descubrimiento, algo empieza a revelarse. El autosabotaje no es aleatorio. Tiene un patrón. Tiene una lógica interna. Y, más importante aún, tiene un propósito. Ese propósito puede ser evitar el fracaso, pero también evitar el éxito. Puede ser proteger de la crítica, pero también de la visibilidad. Puede ser mantener una identidad conocida, incluso si esa identidad ya no es deseada. Porque cambiar implica perder algo. Aunque ese algo sea una versión limitada de uno mismo. Y la mente, en su intento de preservar continuidad, puede resistirse a esa pérdida. Reconocer el autosabotaje, entonces, no es simplemente identificar comportamientos negativos. Es comprender el sistema interno que lo sostiene. Es ver la conexión entre pasado y presente.
Es entender que cada patrón tiene una raíz emocional. Y esa comprensión abre la puerta al cambio. Porque cuando una persona deja de verse como el problema y comienza a ver el problema como un sistema que puede ser entendido, recupera poder. Deja de luchar contra sí misma y empieza a trabajar consigo misma. Y en ese cambio de relación interna, algo profundo se transforma. La batalla deja de ser contra una parte interna. Y se convierte en un proceso de integración. Reconocer el autosabotaje es, en esencia, el primer acto de conciencia real. Es el momento en el que la persona deja de vivir en piloto automático y empieza a observar su propia vida desde una nueva perspectiva. No como víctima de sus circunstancias, sino como participante activa en su propia experiencia. Y aunque este reconocimiento puede ser incómodo, incluso doloroso, también es profundamente liberador. Porque revela una verdad fundamental: si el patrón ha sido aprendido, también puede ser desaprendido. Si el comportamiento ha sido condicionado, también puede ser reprogramado. Y si la montaña es interna, entonces también lo es la capacidad de escalarla. Este es el comienzo. No del cambio externo, sino del entendimiento interno. El punto exacto donde la oscuridad deja de ser invisible y empieza, lentamente, a ser comprendida. Una vez que el autosabotaje ha sido reconocido, no como un fallo de carácter, sino como un patrón con lógica interna, emerge una pregunta inevitable, profunda y transformadora: ¿de dónde viene todo esto? Porque identificar el comportamiento es solo el inicio. Es observar la superficie del agua, notar las ondas, reconocer que algo se mueve. Pero comprender la raíz emocional del conflicto es sumergirse. Es descender hacia aquello que no siempre es visible, pero que sostiene todo lo demás. En el corazón de la montaña eres tú de Brianna Wiest se encuentra una idea esencial: el autosabotaje no nace en el presente. Es una respuesta a experiencias pasadas que aún no han sido completamente procesadas. No es el hoy lo que se está evitando. Es el eco de algo que ocurrió antes. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse. Desde los primeros años de vida, aprende a interpretar el mundo, a identificar lo que es seguro y lo que no, a construir estrategias para sobrevivir emocionalmente. Y en ese proceso, desarrolla mecanismos que, en su momento, son necesarios. Pero lo que es necesario en un contexto, puede volverse limitante en otro. Un niño que aprendió que expresar sus emociones generaba rechazo puede convertirse en un adulto que evita la vulnerabilidad. Una persona que experimentó inestabilidad puede desarrollar una necesidad extrema de control. Alguien que fue criticado constantemente puede crecer con una voz interna que nunca deja de cuestionar su valor. Estas no son fallas. Son adaptaciones. Son respuestas inteligentes a entornos que, en algún momento, no ofrecieron seguridad suficiente. El problema surge cuando esas respuestas se quedan congeladas en el tiempo. Cuando el sistema emocional sigue reaccionando como si las condiciones originales aún existieran. Cuando el pasado se filtra en el presente sin ser reconocido. Y entonces, el conflicto interno comienza a tomar forma. Una parte de la persona quiere avanzar, pero otra parte teme lo que ese avance podría implicar. No porque el futuro sea realmente peligroso, sino porque el pasado dejó una huella que aún no ha sido integrada. Comprender la raíz emocional del conflicto requiere una disposición poco común, la voluntad de mirar hacia atrás sin quedarse atrapado allí. No se trata de revivir el pasado, sino de entender cómo ha moldeado el presente. No se trata de buscar culpables, sino de identificar patrones. Es un proceso que exige honestidad, pero también compasión. Porque al explorar las raíces, lo que suele encontrarse no es debilidad, sino dolor no resuelto. Y ese dolor, en lugar de desaparecer con el tiempo, se transforma. Se convierte en ansiedad, en evitación, en perfeccionismo, en miedo al rechazo, en necesidad de validación. Cambia de forma, pero no de esencia. Es energía emocional que no ha sido completamente procesada. Y como toda energía no resuelta, busca salida. A menudo,
esa salida se manifiesta como autosabotaje. Por eso, intentar eliminar el autosabotaje sin comprender su raíz es como cortar las hojas de una planta sin tocar la raíz. Puede parecer que el problema desaparece, pero tarde o temprano vuelve a crecer. La verdadera transformación ocurre cuando se entiende el origen. Cuando se reconoce que detrás de cada patrón hay una emoción que, en algún momento, no pudo ser expresada o procesada. Y aquí es donde el proceso se vuelve profundamente humano. Porque implica enfrentarse a emociones que no siempre son cómodas: miedo, tristeza, vergüenza, ira. Emociones que, en muchos casos, fueron reprimidas porque no había espacio para sentirlas. Pero lo que no se siente, no se libera. Permanece. Se almacena. Y sigue influyendo en la forma en que se percibe el mundo. Comprender la raíz emocional del conflicto no significa quedarse atrapado en el pasado, sino liberar lo que quedó retenido en él. Es permitir que las emociones que alguna vez fueron ignoradas finalmente tengan un espacio. Es reconocer que el dolor no desaparece por negarlo, sino por procesarlo. Y en ese proceso, algo cambia. Porque la emoción, una vez reconocida, pierde su necesidad de manifestarse de forma indirecta. Ya no necesita esconderse detrás del autosabotaje. Ya no necesita interferir en el presente. Este proceso no es lineal. No ocurre de una sola vez. Es una exploración continua, una conversación interna que se va profundizando con el tiempo. A medida que una persona se vuelve más consciente de sus patrones, comienza a notar las emociones que los preceden. Empieza a identificar qué siente justo antes de sabotearse. Y en ese momento, se abre una puerta. Una oportunidad de elegir diferente. Pero esa elección no surge de la fuerza, sino de la comprensión. Porque cuando se entiende que el miedo no es irracional, sino aprendido, se puede responder con más claridad. Cuando se reconoce que la resistencia no es pereza, sino protección, se puede actuar con más inteligencia emocional. Y entonces, el conflicto deja de ser un enemigo. Se convierte en un mensaje. Una señal de que hay algo más profundo que necesita atención. En este punto, la narrativa cambia. Ya no se trata de eliminar partes internas, sino de integrarlas. De escuchar lo que antes se ignoraba. De darle sentido a lo que parecía caótico. Y en esa integración, la persona comienza a reconstruirse desde un lugar más auténtico. Porque deja de reaccionar automáticamente y empieza a responder conscientemente. Deja de repetir patrones y comienza a crear nuevos. Deja de ser gobernada por el pasado y empieza a vivir en el presente. Comprender la raíz emocional del conflicto es, en esencia, un acto de reconciliación interna. Es reconocer que todas las partes de uno mismo, incluso las que parecen problemáticas, tienen una intención. Y que al entender esa intención, se puede transformar la forma en que se manifiestan. Este entendimiento no elimina el dolor del pasado, pero lo redefine. Lo convierte en información, en aprendizaje, en contexto. Y al hacerlo, libera a la persona de la necesidad de seguir repitiéndolo. Porque ya no es necesario. La lección, entonces, no es solo que el autosabotaje tiene una raíz emocional. Es que esa raíz, una vez comprendida, deja de tener el mismo poder. Y en ese momento, algo profundo se desbloquea. No porque el pasado haya cambiado, sino porque la relación con él ha sido transformada. La montaña sigue allí. Pero ya no es un misterio. Es un territorio conocido. Y eso, en sí mismo, cambia completamente la forma de escalarla. En el punto donde la raíz del conflicto comienza a revelarse, donde el autosabotaje deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un patrón comprensible, surge una necesidad inevitable: aprender a relacionarse de manera distinta con lo que se siente. Porque entender el origen no es suficiente. Comprender por qué ocurre algo no garantiza que deje de ocurrir. Ahí es donde entra en juego una de las herramientas más poderosas y a menudo más subestimadas del crecimiento humano: la inteligencia emocional.
En el universo de la montaña eres tú de Brianna Wiest, esta capacidad no se presenta como una habilidad superficial o decorativa. No es simplemente saber manejar emociones. Es, en esencia, la capacidad de sostener la experiencia interna sin huir de ella, sin negarla y sin dejar que controle cada decisión. Es aprender a evitar lo que antes se evitaba. Porque durante años, la respuesta automática ante emociones incómodas ha sido la evasión. Distracción, procrastinación, racionalización, control excesivo, distintas formas de evitar sentir lo que resulta difícil de procesar. Pero esa evitación tiene un costo. Cada emoción que no se procesa queda atrapada en el sistema interno. No desaparece. Se transforma. Se desplaza. Y, tarde o temprano, encuentra una forma de manifestarse, muchas veces a través del autosabotaje. Por eso, la inteligencia emocional no es solo una herramienta de bienestar. Es una herramienta de liberación. Es la capacidad de permitir que una emoción exista sin que se convierta en una orden. Porque una emoción, por intensa que sea, no es una instrucción. Es información. Es una señal que indica que algo dentro necesita ser atendido, comprendido o reajustado. Pero para acceder a esa información, primero hay que dejar de resistirse. Y ese es el desafío. Porque sentir no siempre es cómodo. Sentir implica atravesar momentos de incertidumbre, de vulnerabilidad, de incomodidad. Implica permanecer presente cuando todo dentro quiere escapar. Pero es precisamente en ese espacio donde ocurre la transformación. Una persona con inteligencia emocional no es alguien que nunca siente miedo, ansiedad o tristeza. Es alguien que ha aprendido a no ser gobernado por esas emociones. Que puede reconocerlas, nombrarlas y sostenerlas sin perder claridad. Y esa capacidad cambia todo. Porque cuando una emoción deja de ser una amenaza, deja de necesitar ser evitada. Y cuando deja de ser evitada, deja de generar patrones de autosabotaje. Imagina a alguien que, durante años, ha evitado situaciones que implican exposición. Hablar en público, compartir ideas, asumir roles visibles. No porque no tenga la capacidad, sino porque esas situaciones activan una emoción intensa, miedo. Ese miedo puede tener raíces profundas. Tal vez en experiencias pasadas donde fue juzgado, ignorado o rechazado. Y aunque el contexto actual sea diferente, el sistema emocional reacciona como si el peligro aún existiera. Sin inteligencia emocional, la respuesta será automática, evitar. Pero con inteligencia emocional, ocurre algo distinto. La persona reconoce el miedo, pero no lo interpreta como una señal de peligro real. Lo ve como una emoción que surge, que tiene una historia, pero que no define el presente. Y en lugar de huir, se queda. Respira. Observa. Permite que la emoción exista sin actuar inmediatamente sobre ella. Ese espacio, entre la emoción y la reacción, es donde reside el poder. Porque es ahí donde aparece la posibilidad de elegir. La inteligencia emocional no elimina las emociones difíciles. Pero crea un margen de libertad frente a ellas. Permite que una persona actúe desde la intención, no desde la reacción. Y esa diferencia, aunque sutil, redefine la trayectoria de una vida. Desarrollar esta capacidad no es inmediato. Requiere práctica, paciencia y una disposición constante a observar la propia experiencia interna. Requiere aprender a identificar lo que se siente sin juzgarlo. A diferenciar entre lo que es una emoción momentánea y lo que es una verdad duradera. Porque no todo lo que se siente es cierto. Una emoción puede ser intensa y, aún así, no reflejar la realidad actual. Puede ser una proyección del pasado. Una interpretación condicionada. Una reacción automática. Y aquí es donde la conciencia se vuelve esencial. Porque permite cuestionar sin invalidar. Sentir sin fusionarse. Responder sin reaccionar. En este proceso, el lenguaje interno cambia. La persona deja de decir soy ansioso y empieza a decir estoy sintiendo ansiedad.
Deja de identificarse con la emoción y comienza a observarla. Y en esa separación se genera claridad. Porque lo que se observa se puede transformar. Lo que se confunde con identidad, no. La inteligencia emocional también implica aprender a regular. No reprimir, no suprimir, sino acompañar la emoción hasta que se disipe. Esto puede implicar prácticas simples, pero profundas, respirar conscientemente, escribir lo que se siente, moverse físicamente, permitir el llanto, el silencio, la pausa. Son formas de procesar lo que antes se acumulaba. Y cada vez que una emoción es procesada en lugar de evitada, se debilita el patrón que la sostenía. Poco a poco, el sistema interno se reconfigura. Lo que antes era abrumador se vuelve manejable. Lo que antes generaba huida empieza a generar comprensión. Y en ese cambio, el autosabotaje pierde fuerza. Porque ya no hay necesidad de evitar. Ya no hay necesidad de proteger de la misma forma. La inteligencia emocional no es solo una habilidad. Es una forma de estar en el mundo. Una forma de relacionarse con uno mismo desde la presencia, la aceptación y la responsabilidad. Es entender que las emociones no son el problema. La relación con ellas sí puede serlo. Y al transformar esa relación, se transforma todo lo demás. Las decisiones se vuelven más conscientes. Las reacciones más equilibradas. Los patrones más flexibles. Y la vida, en general, más alineada con lo que realmente se desea. En última instancia, esta lección revela una verdad profunda: el cambio no ocurre cuando se eliminan las emociones difíciles. Ocurre cuando se aprende a sostenerlas sin perder el rumbo. Porque la montaña no desaparece. Pero deja de ser un obstáculo insuperable. Se convierte en un terreno que puede ser recorrido con mayor claridad, mayor estabilidad y, sobre todo, mayor conciencia. Y en ese recorrido, la inteligencia emocional no es solo una herramienta. Es la brújula. Hay un momento, casi imperceptible pero profundamente decisivo, en el que la conciencia deja de ser solo observación y comienza a convertirse en acción. Es el instante en el que una persona ya no solo reconoce sus patrones ni comprende su origen emocional, sino que empieza a cuestionar su inevitabilidad. Porque durante mucho tiempo, esos patrones han parecido permanentes. Han dado forma a decisiones, relaciones, hábitos y resultados. Han construido una narrativa interna que susurra, con insistencia silenciosa, que así es como son las cosas. Que cambiar es difícil. Que ciertas partes de uno mismo son fijas, inamovibles. Pero esa narrativa, aunque familiar, no es verdad absoluta. Es programación. Y todo lo que ha sido programado, puede ser reprogramado. En el corazón de la montaña eres tú de Brianna Wiest, esta idea no se presenta como una promesa superficial de cambio rápido, sino como un proceso profundo, deliberado y, a veces, incómodo. Romper patrones no es simplemente dejar de hacer algo. Es desmantelar una estructura interna que ha sido reforzada durante años. Y eso requiere algo más que intención. Requiere repetición consciente. Porque los patrones no son solo comportamientos aislados. Son circuitos neuronales. Son caminos que la mente ha recorrido tantas veces que se han vuelto automáticos. Y como cualquier camino frecuentado, se vuelve más fácil de transitar con cada repetición. Romper un patrón, entonces, no es solo detenerse. Es elegir un camino diferente, una y otra vez, incluso cuando no se siente natural. Al principio, ese nuevo camino se siente incómodo. Forzado. Incluso incorrecto. Porque contradice lo que la mente ha aprendido a considerar normal. Pero esa incomodidad no es una señal de error. Es una señal de cambio. Es el sistema interno adaptándose a una nueva forma de operar. Aquí es donde muchas personas se detienen. Porque esperan que el cambio se sienta bien desde el inicio. Pero la verdad es que lo familiar se siente cómodo, incluso cuando es destructivo. Y lo nuevo, aunque sea saludable, se siente extraño.
Por eso, romper patrones requiere una forma distinta de entender el progreso. No como una experiencia inmediata de bienestar, sino como una construcción gradual de coherencia interna. Es hacer lo correcto antes de que se sienta correcto. Es actuar desde la intención, no desde la emoción momentánea. Y en ese proceso, la repetición se convierte en la herramienta más poderosa. Cada vez que una persona elige responder de manera diferente, aunque sea en un pequeño detalle, está debilitando el patrón antiguo y fortaleciendo uno nuevo. Cada vez que se detiene antes de reaccionar automáticamente, está creando un espacio de elección. Y ese espacio, aunque pequeño, es donde ocurre la reprogramación. La mente humana es extraordinariamente adaptable. Tiene la capacidad de reorganizarse, de crear nuevas conexiones, de redefinir lo que considera seguro o amenazante. Pero esa capacidad no se activa con la intención sola. Se activa con la experiencia repetida. Por eso, no basta con entender que un patrón es limitante. Hay que vivir, una y otra vez, la experiencia de actuar de forma distinta. Y esa experiencia debe ser lo suficientemente constante como para que el sistema interno comience a integrarla como nueva referencia. En este proceso, la identidad juega un papel crucial. Porque muchos patrones están ligados a la forma en que una persona se percibe a sí misma. No soy disciplinado. Siempre dejo las cosas a medias. No soy bueno en esto. Estas frases, repetidas internamente durante años, se convierten en filtros a través de los cuales se interpreta la realidad. Y cualquier intento de cambio que contradiga esa identidad genera resistencia. Por eso, reprogramar la mente no es solo cambiar lo que se hace. Es cambiar lo que se cree sobre uno mismo. Es construir una nueva narrativa interna que permita sostener el cambio. Y esa narrativa no se construye con afirmaciones vacías. Se construye con evidencia. Con acciones pequeñas, pero consistentes, que demuestran que el cambio es posible. Cada vez que una persona actúa de forma distinta, aunque sea en un contexto limitado, está generando una prueba interna. Una señal de que no está definida por su pasado. De que puede elegir diferente. Y esa evidencia, acumulada con el tiempo, empieza a transformar la identidad. Pero este proceso no es lineal. Habrá momentos de retroceso. Instantes en los que el patrón antiguo reaparece con fuerza. Días en los que la motivación desaparece y la tentación de volver a lo conocido se intensifica. Y en esos momentos, es fácil caer en la trampa del todo o nada. Pensar que un error invalida el progreso. Que una recaída significa fracaso. Pero esa interpretación es parte del mismo patrón que se intenta romper. Porque el cambio real no se mide por la perfección, sino por la persistencia. No se trata de nunca fallar. Se trata de volver a elegir, incluso después de haber fallado. De no abandonar el proceso por un desliz. De entender que cada intento, incluso imperfecto, forma parte de la reprogramación. En este punto, la disciplina adquiere un nuevo significado. No como rigidez, sino como compromiso. Como la decisión consciente de sostener una dirección, incluso cuando no es fácil. Y esa disciplina no se basa en la fuerza de voluntad constante, sino en la creación de sistemas que faciliten el cambio. Pequeñas estructuras que reduzcan la fricción. Hábitos que automaticen lo que antes requería esfuerzo. Entornos que apoyen la nueva forma de actuar. Porque confiar únicamente en la motivación es inestable. Pero diseñar un sistema que respalde el cambio es sostenible. Romper patrones también implica soltar. Dejar ir formas de pensar, de actuar, de relacionarse que ya no sirven. Y eso, aunque necesario, puede generar resistencia. Porque incluso lo que duele puede sentirse familiar. Y lo familiar, de alguna manera, ofrece una ilusión de control. Pero el crecimiento exige incomodidad. Exige atravesar la incertidumbre de no saber exactamente quién se será al otro lado del cambio. Y en ese espacio, la confianza se vuelve esencial. No una confianza ciega, sino una construida a partir de la experiencia.
De haber visto, aunque sea en pequeños momentos, que el cambio es posible. Que la mente puede adaptarse. Que los patrones pueden transformarse. Y que la identidad no es fija. Es dinámica. Es moldeable. Es una construcción en constante evolución. En última instancia, romper patrones y reprogramar la mente no es un acto único. Es un proceso continuo. Una práctica diaria de conciencia, elección y repetición. Es la decisión de no dejar que el pasado dicte el futuro. De no aceptar como permanente lo que fue aprendido en un contexto diferente. Y en ese proceso, la montaña comienza a cambiar. No porque desaparezca, sino porque la forma de escalarla se transforma. Ya no se trata de luchar contra ella, sino de entender su estructura, adaptarse a su terreno y avanzar con intención. Porque al final, lo que parecía un obstáculo inamovible era, en realidad, una construcción interna. Y todo lo que ha sido construido, puede ser reconstruido. Hay un punto en el proceso de transformación en el que ya no basta con romper patrones ni con responder de manera distinta a los impulsos automáticos. Ese punto marca una transición silenciosa pero decisiva, la necesidad de redefinir quién se es. Porque, aunque los hábitos cambien y las decisiones se vuelvan más conscientes, si la identidad permanece intacta, el sistema interno tenderá, tarde o temprano, a regresar a lo conocido. La mente busca coherencia. Y si una persona sigue viéndose a sí misma desde una narrativa antigua, cualquier cambio externo será percibido como una anomalía, algo que no encaja, algo que debe corregirse. Por eso, construir una nueva identidad no es un paso opcional. Es el núcleo del cambio sostenible. En la filosofía que atraviesa la montaña Eres tú de Brianna Wiest, la identidad no se presenta como algo fijo o predeterminado. No es una etiqueta que se recibe y se conserva intacta. Es, en cambio, una construcción dinámica, una narrativa interna que se forma a partir de experiencias, interpretaciones y decisiones repetidas. Y si ha sido construida, también puede ser reconstruida. Pero este proceso no comienza con afirmaciones grandiosas ni con intentos de convertirse en alguien completamente distinto de la noche a la mañana. Comienza con algo más sutil, pero mucho más poderoso, la conciencia de que la identidad actual no es la única posible. Esa conciencia abre una grieta en la narrativa antigua. Una grieta por la que puede entrar algo nuevo. Durante años, muchas personas han operado desde identidades heredadas o inconscientes. Soy alguien que no termina lo que empieza. Soy inseguro. No soy bueno con el dinero. Siempre me cuesta avanzar. Estas frases, repetidas en silencio, han moldeado decisiones, han limitado oportunidades y han reforzado patrones. Pero lo más importante, han sido aceptadas como verdad. Y ahí es donde reside el verdadero desafío. Porque no se trata solo de cambiar lo que se hace, sino de cuestionar lo que se cree sobre uno mismo. Construir una nueva identidad consciente implica elegir, deliberadamente, qué tipo de persona se quiere ser. No desde la fantasía, sino desde la posibilidad real. No desde la comparación, sino desde la autenticidad. Es preguntarse, con honestidad, ¿qué versión de mí mismo podría sostener la vida que deseo construir? Y luego, comenzar a actuar en coherencia con esa versión, incluso antes de sentirla completamente real. Aquí es donde el proceso se vuelve profundamente contraintuitivo. Porque la mayoría espera sentirse diferente antes de actuar diferente. Pero en realidad, es la acción repetida la que genera la sensación. Es el comportamiento el que moldea la identidad, no al revés. Cada vez que una persona actúa en alineación con la versión de sí misma que quiere construir, está enviando una señal al sistema interno: esto también es posible. Esto también soy yo. Y con el tiempo, esa señal se fortalece. Se convierte en evidencia. Y esa evidencia comienza a reemplazar la narrativa antigua. Pero este proceso no está exento de fricción. Porque la identidad anterior no desaparece de inmediato.
Sigue presente, intentando reafirmarse, buscando coherencia con el pasado. Y en ese punto, puede surgir una sensación de disonancia. Como si la persona estuviera actuando o fingiendo. Como si no fuera completamente auténtica en su nueva forma de ser. Pero esa sensación no es una señal de falsedad. Es una señal de transición. Es el sistema interno ajustándose a una nueva narrativa. Y en lugar de interpretarla como una prueba de que el cambio no es real, puede ser vista como evidencia de que el cambio está ocurriendo. Porque toda identidad nueva, en algún momento, se siente extraña. No porque sea incorrecta, sino porque aún no ha sido completamente integrada. Aquí, la consistencia se vuelve clave. No se trata de actuar de forma perfecta, sino de actuar de forma coherente. De sostener pequeñas decisiones que reflejen la nueva identidad, incluso en contextos simples. Porque es en lo cotidiano donde se construye lo duradero. Una persona que quiere verse a sí misma como disciplinada no necesita esperar grandes desafíos para demostrarlo. Puede empezar con acciones pequeñas, cumplir con una rutina básica, respetar un compromiso consigo misma, terminar tareas simples. Cada una de esas acciones, aunque parezca insignificante, es una afirmación silenciosa de identidad. Y al repetirse, comienza a redefinir la percepción interna. Pero construir una nueva identidad consciente también implica soltar. Dejar ir versiones antiguas de uno mismo que, aunque familiares, ya no representan quien se quiere ser. Y ese proceso puede generar resistencia. Porque incluso las identidades limitantes ofrecen una forma de seguridad. Son conocidas. Predecibles. Y abandonarlas implica entrar en un territorio incierto. Pero ese territorio es también el espacio del crecimiento. Donde la persona ya no está definida por lo que fue, sino por lo que elige ser. En este punto, la responsabilidad adquiere un nuevo significado. No como carga, sino como poder. Porque si la identidad es construida, entonces también es elegible. Y esa elección, aunque no siempre sea fácil, es constante. Se renueva en cada decisión, en cada reacción, en cada momento de conciencia. No se trata de convertirse en alguien perfecto. Se trata de convertirse en alguien coherente. Alguien cuyas acciones reflejan sus valores. Alguien que no se define por sus patrones pasados, sino por su capacidad de evolucionar. Y en ese proceso, la relación con uno mismo cambia. Se vuelve más honesta. Más flexible. Más compasiva. Porque ya no se trata de encajar en una identidad rígida, sino de construir una que permita crecer. Una que no limite, sino que expanda. Una que no esté basada en el miedo, sino en la intención. La nueva identidad no es una máscara. Es una integración. Una síntesis entre lo que se ha sido y lo que se elige ser. Y al consolidarse, comienza a influir en todo lo demás. En las decisiones que se toman. En las relaciones que se construyen. En las oportunidades que se reconocen. Porque la forma en que una persona se ve a sí misma determina lo que considera posible. Y al cambiar esa percepción, cambia también el horizonte. La montaña, entonces, deja de ser un obstáculo que define los límites. Y se convierte en un escenario donde la nueva identidad se pone a prueba, se fortalece y se expande. Porque al final, no se trata solo de escalar. Se trata de quien se convierte uno en el proceso. Y esa es la verdadera transformación. No la que ocurre en la superficie, sino la que redefine, desde dentro, lo que significa ser. Hay una fase en todo proceso de transformación en la que la claridad ya no es el problema. La persona ha reconocido sus patrones, ha comprendido sus raíces, ha comenzado a construir una nueva identidad. Sabe lo que quiere. Sabe lo que necesita cambiar. Incluso ha experimentado momentos reales de avance. Y sin embargo, aparece algo más. Una resistencia más silenciosa, más persistente. No es confusión. Es consistencia. Porque cambiar una vez es posible.
cambiar de forma sostenida es otra historia completamente distinta. Aquí es donde emerge una de las verdades más exigentes y más transformadoras dentro de la filosofía de la montaña eres tú de Brian Wiest. El cambio real no depende de momentos de motivación, sino de la capacidad de sostener nuevas decisiones incluso cuando no se sienten naturales. Y esa capacidad tiene un nombre, disciplina emocional. Pero no se trata de la disciplina entendida como rigidez, control extremo o autoexigencia implacable. No es forzarse a actuar ignorando lo que se siente. No es suprimir emociones en nombre del progreso. Es algo mucho más profundo y, al mismo tiempo, más sutil. Es la capacidad de no negociar con los impulsos que contradicen la dirección elegida. Es sostener una decisión incluso cuando la emoción del momento invita a abandonarla. Es permanecer en coherencia cuando lo fácil sería retroceder. Porque en el camino del cambio, las emociones no siempre estarán alineadas con los objetivos. Habrá días en los que la motivación desaparezca. Momentos en los que el cansancio, la duda o la incomodidad se intensifiquen. Instantes en los que el sistema interno, acostumbrado a lo conocido, intente regresar a patrones antiguos. Y en esos momentos, lo que define el avance no es lo que se siente. Es lo que se hace a pesar de lo que se siente. La disciplina emocional no niega la experiencia interna. La reconoce. Pero no la convierte en la única guía. Permite que la persona sienta sin ceder automáticamente a cada impulso. Y en ese espacio, se construye algo esencial, confianza en uno mismo. Porque cada vez que una persona actúa en coherencia con su intención, incluso cuando es difícil, envía un mensaje claro a su sistema interno: puedo sostener esto. Puedo elegir diferente. Puedo confiar en mis decisiones. Esa confianza no surge de pensamientos positivos. Surge de la experiencia repetida de no abandonarse. Y con el tiempo, se convierte en una base sólida sobre la cual se construye todo lo demás. Pero llegar a ese punto requiere atravesar una fase incómoda. Una fase en la que el cambio aún no es automático, pero el patrón antiguo ya no resulta completamente satisfactorio. Es un territorio intermedio. Inestable. Donde la persona ya no es quien era, pero aún no se siente completamente como quien está llegando a ser. Y en ese espacio, la tentación de volver atrás puede ser intensa. Porque lo antiguo, aunque limitante, es familiar. Y lo nuevo, aunque prometedor, aún no se siente completamente seguro. Aquí es donde el compromiso se vuelve crucial. No como una promesa emocional, sino como una decisión consciente. Una decisión que no depende del estado de ánimo del día, sino de una dirección elegida con claridad. El compromiso con el cambio implica aceptar que habrá momentos difíciles. Que no todo el proceso será inspirador. Que habrá días de duda, de cansancio, de resistencia. Y aún así, elegir continuar. No por obligación, sino por coherencia. Porque la persona ya ha visto lo suficiente como para saber que el camino antiguo no conduce a donde quiere llegar. Y esa claridad, aunque no elimine la incomodidad, le da sentido. Le da dirección. Le da una razón para seguir. La disciplina emocional también implica aprender a sostener la incomodidad sin dramatizarla. A no convertir cada momento difícil en una señal de que algo está mal. A entender que el crecimiento, por naturaleza, implica fricción. Porque lo que se está construyendo no es solo un nuevo comportamiento. Es una nueva forma de ser. Y eso requiere tiempo. Requiere repetición. Requiere atravesar fases en las que el cambio aún no se siente natural. Pero con cada repetición, algo se consolida. El sistema interno comienza a adaptarse. Lo que antes requería esfuerzo empieza a integrarse. Y poco a poco, la nueva forma de actuar deja de sentirse como un esfuerzo constante. Se convierte en una nueva normalidad. Pero ese punto solo se alcanza a través de la persistencia. No de la perfección. Porque la disciplina emocional no exige que todo se haga bien siempre. Exige que no se abandone el proceso cuando algo no sale como se esperaba.
Exige volver a elegir, incluso después de haber fallado. Exige no usar los errores como excusa para rendirse. Y en ese sentido, la relación con el error cambia. Deja de ser una señal de fracaso y se convierte en parte del proceso. Una oportunidad para ajustar, aprender y continuar. Este cambio de perspectiva es fundamental. Porque elimina la presión de hacerlo todo perfecto. Y la reemplaza por una invitación a hacerlo de forma sostenida. A seguir avanzando, incluso en medio de la imperfección. A confiar en que el progreso no es lineal, pero sí acumulativo. La disciplina emocional también se manifiesta en lo invisible. En las decisiones que nadie ve. En los momentos en los que no hay reconocimiento externo. En las elecciones pequeñas que, repetidas, construyen una nueva realidad. Y es precisamente en esos momentos donde se fortalece la identidad. Porque no se trata de demostrarle algo al mundo. Se trata de demostrarle algo a uno mismo. De construir una relación interna basada en la coherencia. En la integridad. En la capacidad de sostener lo que se ha decidido. Y esa relación, una vez consolidada, se convierte en una fuente de estabilidad. Porque ya no depende de factores externos. No depende de la validación, del reconocimiento o de las circunstancias. Depende de una elección interna que se renueva cada día. En última instancia, esta lección revela que el cambio no es un evento. Es un compromiso continuo. Una práctica diaria de presencia, decisión y coherencia. Es elegir, una y otra vez, la dirección que se ha definido, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y en ese proceso, algo profundo se transforma. No solo en lo que se hace, sino en lo que se es. Porque la disciplina emocional no solo construye resultados. Construye carácter. Construye identidad. Construye una versión de uno mismo capaz de sostener la vida que desea crear. Y entonces, la montaña deja de ser un desafío que se enfrenta ocasionalmente. Se convierte en un terreno que se recorre con firmeza. Paso a paso. Decisión a decisión. Hasta que lo que antes parecía imposible, se vuelve inevitable. Hay un momento en todo proceso de transformación en el que la lucha comienza a desvanecerse. No porque los desafíos desaparezcan, ni porque la vida se vuelva repentinamente sencilla, sino porque la relación con uno mismo cambia de forma radical. Es un punto silencioso, casi imperceptible, en el que la persona deja de intentar convertirse en alguien distinto, y comienza, finalmente, a convertirse en quien realmente es. Este no es un concepto superficial ni romántico. No se trata de encontrarse a uno mismo como si existiera una versión perfecta, oculta y lista para ser descubierta sin esfuerzo. Es algo mucho más profundo y, a la vez, más exigente. Es el resultado de haber atravesado el autosabotaje, de haber comprendido sus raíces, de haber sostenido emociones difíciles, de haber reprogramado patrones y de haber construido una identidad consciente. Es, en esencia, la integración. En el núcleo de la montaña eres tú de Brianna Wiest, esta última transformación no se presenta como una meta final, sino como un estado de coherencia. Un punto en el que lo que una persona piensa, siente y hace comienza a alinearse de forma más natural. Y esa alineación cambia todo. Porque durante mucho tiempo, el conflicto interno ha sido el motor de la acción. Una parte quería avanzar, otra resistía. Una parte soñaba, otra dudaba. Una parte construía, otra destruía. Pero cuando ese conflicto se integra, cuando las partes internas dejan de competir y comienzan a colaborar, la energía que antes se invertía en la lucha se libera. Y esa energía se convierte en dirección. En claridad. En presencia. Convertirse en quien realmente se es no significa eliminar todas las contradicciones internas, sino aprender a sostenerlas sin fragmentarse. Significa aceptar que dentro de una persona pueden coexistir el miedo y el coraje, la duda y la determinación, la vulnerabilidad y la fortaleza. Y que no es necesario elegir solo una. Es en esa aceptación donde surge la autenticidad.
No como una etiqueta, sino como una experiencia. Una forma de estar en el mundo sin necesidad de fingir, de adaptarse constantemente o de ocultar partes de uno mismo para encajar. Porque cuando una persona ha atravesado su propio proceso interno, ya no necesita validarse desde fuera. No porque deje de importar lo que los demás piensan, sino porque su sentido de identidad ya no depende exclusivamente de ello. Y esa independencia emocional no es desconexión. Es estabilidad. Es la capacidad de permanecer en uno mismo, incluso en entornos cambiantes. Es actuar desde valores internos, no desde expectativas externas. Pero llegar a este punto implica soltar una ilusión muy arraigada, la idea de que se debe ser perfecto para ser suficiente. Durante años, muchas personas han construido su identidad en torno a la mejora constante, al esfuerzo por arreglarse, por eliminar defectos, por alcanzar una versión idealizada de sí mismas. Y aunque ese impulso puede generar crecimiento, también puede generar una sensación permanente de insuficiencia. Como si siempre faltara algo. Como si nunca fuera suficiente. Convertirse en quien realmente se es implica dejar de perseguir una versión idealizada y empezar a habitar la versión presente con mayor conciencia. No desde la resignación, sino desde la aceptación activa. Desde el reconocimiento de que el valor no se encuentra en la perfección, sino en la autenticidad. Y que el crecimiento no se trata de convertirse en alguien completamente distinto, sino de remover las capas que han impedido ser plenamente uno mismo. Este proceso también redefine la relación con el propósito. Porque ya no se trata de encontrar algo externo que dé sentido a la vida, sino de construir una vida que esté alineada con lo que internamente se reconoce como verdadero. El propósito deja de ser una meta lejana y se convierte en una forma de vivir. En decisiones cotidianas que reflejan valores. En acciones que, aunque pequeñas, están en coherencia con lo que se cree importante. Y en esa coherencia, aparece una forma distinta de satisfacción. No basada en logros externos, sino en la sensación interna de estar en el lugar correcto, haciendo lo que tiene sentido. Convertirse en quien realmente se es también implica asumir una responsabilidad más profunda. Porque ya no hay excusas. Ya no se puede culpar al pasado sin reconocer la capacidad de elegir en el presente. Ya no se puede ignorar lo que se sabe. Y aunque esa responsabilidad puede parecer pesada, también es liberadora. Porque devuelve el poder. Permite dejar de reaccionar y empezar a crear. Dejar de repetir y empezar a elegir. Dejar de sobrevivir y empezar a vivir con intención. En este punto, la vida no se vuelve perfecta. Pero se vuelve más honesta. Más alineada. Más significativa. Los desafíos siguen existiendo, pero ya no se enfrentan desde la desconexión interna, sino desde una base más sólida. Desde una identidad que no se desmorona ante cada dificultad. Desde una relación con uno mismo que ha sido construida con conciencia. Y eso cambia la forma en que se experimenta todo. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones más auténticas. Los límites más firmes. Y la dirección, más definida. Porque cuando una persona sabe quién es, no necesita constantemente preguntarse qué debería hacer. La respuesta emerge desde dentro. No como una certeza absoluta, sino como una orientación confiable. Y esa orientación, aunque no elimine la incertidumbre, permite avanzar con mayor confianza. Convertirse en quien realmente se es no es un destino. Es un proceso continuo. Una práctica de volver a uno mismo, una y otra vez. De ajustar, de aprender, de evolucionar. Pero lo que cambia es la base desde la cual se vive. Ya no es el miedo. No es la inseguridad. No es la necesidad de validación constante. Es la conciencia. Es la coherencia. Es la elección. Y en ese estado, la montaña adquiere un nuevo significado. Ya no es un obstáculo que define los límites. Ni un enemigo que debe ser vencido. Es un espacio de crecimiento.
Un terreno donde la persona se encuentra consigo misma, se desafía, se expande. Y al recorrerla, no solo alcanza nuevas alturas. Se transforma. Se revela. Se convierte, paso a paso, en la versión más auténtica de sí misma. Y en ese proceso, descubre algo esencial, que nunca se trató de llegar a la cima, sino de convertirse en alguien capaz de habitar cada paso del camino con presencia, con verdad y con una profunda conexión consigo mismo. Al principio, todo parecía una lucha. Una resistencia constante contra algo que no se podía ver con claridad, pero que se sentía en cada intento fallido, en cada paso interrumpido, en cada momento en el que el avance se convertía en retroceso. La montaña se alzaba imponente, no solo como un desafío externo, sino como una sensación interna de bloqueo, de peso, de imposibilidad. Era fácil creer que el problema estaba afuera. En las circunstancias. En las oportunidades que no llegaban. En los errores del pasado. En la falta de algo, algo que parecía esencial para avanzar. Pero a lo largo del recorrido, a través de las capas de conciencia, comprensión, disciplina y reconstrucción, algo fundamental comenzó a cambiar. No la montaña, sino la forma de verla. En el universo de la montaña eres tú de Brianna Wiest, esta transformación no es solo conceptual. Es experiencial. Es el resultado de haber atravesado el conflicto interno con suficiente honestidad como para dejar de proyectarlo hacia afuera. Porque lo que antes se percibía como un obstáculo externo, ahora se reconoce como un reflejo interno. La montaña no era el enemigo. Nunca lo fue. Era un mapa. Un sistema de señales que indicaban dónde estaban las resistencias, los miedos, las heridas no resueltas. Cada pendiente difícil, cada tramo incierto, cada caída, no eran pruebas de incapacidad, sino oportunidades de comprensión. Y esa comprensión lo cambia todo. Porque cuando una persona deja de luchar contra sí misma, la energía que antes se desperdiciaba en el conflicto comienza a fluir en una sola dirección. Ya no hay una parte que construye y otra que destruye. Ya no hay una batalla constante entre lo que se desea y lo que se teme. Hay integración. Hay coherencia. Hay una forma distinta de avanzar. A lo largo de este viaje, se ha revelado una verdad que, al principio, puede parecer incómoda, pero que al final se convierte en liberadora. El cambio no comienza en el mundo exterior, sino en la forma en que una persona se relaciona consigo misma. Se ha aprendido a reconocer el autosabotaje, no como un defecto, sino como una estrategia de protección. A comprender sus raíces emocionales, no para quedarse en el pasado, sino para liberarse de su influencia. A desarrollar inteligencia emocional, no para evitar sentir, sino para sostener lo que antes resultaba abrumador. Se han roto patrones, no con fuerza, sino con repetición consciente. Se ha construido una nueva identidad, no desde la fantasía, sino desde la coherencia. Se ha cultivado disciplina emocional, no como rigidez, sino como compromiso con una dirección elegida. Y finalmente, se ha comenzado a habitar una versión más auténtica de uno mismo. Una versión que no necesita esconderse. Que no necesita sabotearse para mantenerse segura. Que puede avanzar sin traicionarse. Este proceso no es rápido. No es lineal. No es perfecto. Pero es real. Y en su realidad, transforma. Porque cada paso, incluso los más pequeños, contribuye a una reconfiguración interna que, con el tiempo, se vuelve irreversible. La persona que ha atravesado este proceso ya no es la misma que se encontraba al inicio. No porque haya eliminado todas sus dudas o miedos, sino porque ha cambiado su relación con ellos. Ya no los ve como enemigos. Los reconoce como parte de su experiencia. Como señales que pueden ser escuchadas, pero no obedecidas ciegamente. Y en esa nueva relación, surge algo profundamente poderoso, la libertad. No la libertad de no sentir, sino la libertad de no ser dominado por lo que se siente.
No la libertad de evitar dificultades, sino la libertad de enfrentarlas sin perderse a uno mismo. No la libertad de controlar todo, sino la libertad de elegir cómo responder. La montaña, entonces, deja de ser un lugar que se teme. Se convierte en un espacio que se recorre. En un camino que, aunque desafiante, tiene sentido. Porque cada tramo recorrido no solo acerca a una meta externa, sino que revela algo interno. Una capacidad. Una fortaleza. Una claridad que antes no estaba disponible. Y en ese recorrido, la cima pierde protagonismo. Porque ya no se trata solo de llegar. Se trata de quien se convierte uno mientras avanza. De la forma en que se camina. De la conciencia con la que se enfrentan los desafíos. De la coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. Esta es la verdadera transformación. No la que se mide en resultados visibles, sino la que redefine la experiencia interna. La que permite vivir con mayor presencia. Con mayor autenticidad. Con una sensación de alineación que no depende de factores externos. Y sin embargo, este no es el final. Porque la montaña no es única. No hay una sola. A lo largo de la vida, surgirán nuevas. Nuevos desafíos. Nuevas capas internas que explorar. Nuevas oportunidades de crecimiento. Pero la diferencia es fundamental. Porque ahora, la persona sabe. Sabe que no está a merced de lo que ocurre. Sabe que tiene herramientas. Sabe que puede observar, comprender, elegir. Sabe que el obstáculo no es algo que deba evitarse, sino algo que puede ser integrado. Y esa certeza cambia la forma de vivir. Convierte la incertidumbre en posibilidad. El miedo en información. La dificultad en dirección. La montaña ya no es el enemigo. Es el camino. Un camino que no siempre es fácil, pero que siempre es significativo. Un camino que no exige perfección, pero sí presencia. Un camino que no promete evitar el dolor, pero sí darle sentido. Y en ese sentido, aparece una pregunta que no busca una respuesta inmediata, sino una reflexión profunda: si la montaña ya no es el obstáculo, si el conflicto ya no es el enemigo, si el cambio ya no es algo que ocurre afuera. Entonces, ¿qué sería posible si cada paso que se da estuviera completamente alineado con quien realmente se es? Esa pregunta no marca el final de la historia. Marca el comienzo de una nueva forma de vivirla.